Muy buenas tardes, mi nombre es Edinson Pradas, matriculado en el curso de Antropología de la UNAD Santa Marta. Hoy vamos a abordar un concepto antropológico. El hombre en su devenir y en su forma de ir evolucionando desde su aparición sobre la faz de la Tierra, fue también modificando y fue también ingresando dentro de su proceso de pensamiento muchas cosas debido al sitio donde se encontraba. Es de allí que vamos a analizar cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito de la antropología. Partiremos del hecho de que la antropología es la ciencia que estudia al hombre, pero distinguimos la antropología social o cultural o la antropología física. Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social. Viven en grupos más o menos organizados y así mismo van formando sociedades. La antropología no podía desprenderse del comportamiento que comparten los individuos de sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por sus miembros y son su base cultural. De allí recae la importancia y se estudia tanto en sociedades antiguas como primitivas y obviamente desde ahora en las sociedades modernas, en una medida que se ha venido globalizando por diferentes factores. En el ámbito de la antropología, la palabra cultural se usa en dos sentidos diferentes. En el sentido general, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propia de los seres humanos, adquiridos por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De allí que la cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico y que depende y la define y le otorga su significado propio. En su significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten su sistema dado. Bajo este significado, las culturas son históricas, es decir, se desarrollan durante un intervalo de tiempo y sobre una extensión de un espacio geográfico concreto. Lo geográfico, en cierto modo, van a determinar la costumbre y el uso de elementos culturales de pensamiento. Por ejemplo, el desarrollo de la cultura va a ser diferente en un escenario de tipo geográfico en un desierto o como se desarrolla en un valle o en una costa. Dentro de ese estudio de la antropología vamos a mirar la antropología como un concepto central, la cultura como un concepto central de la antropología. La palabra cultura probablemente sea el concepto más importante en la antropología del siglo XX. Etimológicamente está ligado a la palabra como cultivo. Cultura será entonces el conjunto de operaciones simbólicas y prácticas mediante las cuales el hombre está en un mundo transformado. Cuando pasamos y miramos cómo se ha transformado la palabra cultura o el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología, en el enfoque clásico de la antropología sobre la cultura daba y propendía a los rasgos y a elementos notables de una civilización. Establecía parámetros equivalentes a los de las grandes culturas, dando una aproximación a culturales y civilizaciones precarias. Eran soporte de la cultura, el idioma, sus aportes literarios, sus aportes artísticos, su desarrollo político, toda esa organización socioeconómica, el despliegue filosófico o creativo que se plasmaron y fueron dados como aportes concretos. El concepto moderno de la cultura se ha construido en base a un criterio mucho más consecuente al de la realidad de la cultura humana. Se establece una cultura en torno a formas de comunicación,
aunque éstas no sean estrictamente las más desarrolladas o a los soportes sociales y políticos, sin preferir una determinada orientación. No es visto el despliegue filosófico y creativo como algo pragmático o estructurado, sino en un todo orgánico que pudiera conformarse o emerger de algún rasgo por un proceso ya sea idiosincrático o incluso anímico social. En fin, las culturas en la actualidad, desde la perspectiva de la antropología moderna, es vista como el quehacer humano detallado y no como un ensalzamiento de los valores europeos en otros contextos. Ya mirábamos y analizábamos la cultura como un concepto central de la antropología. Y entonces, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre cultura y sociedad? La cultura es el conjunto de actitudes mediante las cuales las sociedades se enfrentan al medio para transformarlo y asegurar así su adaptación y la supervivencia de la especie. Adaptación y como la evolución orgánica es un concepto clave en el estudio de las formas de la vida social de los seres humanos. La estabilidad en todo sistema cultural depende, en primer lugar, de su efectividad en la adaptación y luego a la eficacia con que se realiza la transformación del medio que rodea a la sociedad. En otras palabras, el desarrollo de la cultura es una espiral creadora y está determinando de forma dinámica y permanente de acciones y reacciones entre la adaptación y la transformación del medio. Unos conceptos que debemos de tener en cuenta dentro de este desarrollo es la enculturación, que es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la generación de más edad, que la generación de más edad induce y obliga a las generaciones más jóvenes. La van llevando y la van transformando, le van dando los elementos y le va dando todo ese base para que ellos tomen de esas experiencias y lleguen a su propia cultura. El relativismo cultural es la actitud o el punto de vista en que se interpreta la representación del mundo, las creencias, los valores, las prácticas de un grupo humano, de acuerdo con los parámetros de la propia cultura o de su propia cultura. El etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Es también un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona, a un grupo social, a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Es importante tener en cuenta todo el aborde de todas estas temáticas porque nos van a dar las herramientas que debe tener el antropólogo, el estudioso de antropología, para poder determinar, para poder analizar el desarrollo cultural de una región, dar las cualidades, las características y el apropiamiento que esa cultura ha tenido, cómo ha influenciado esa población con su nivel cultural, con sus procesos culturales dentro de su entorno. Mil gracias.